Bueno, entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un modelo de bacterias que están creciendo en un medio de cultivo. Ujú. Entonces, las bacterias, pues son así, tienen una forma alargadita y tienen unos flagelos con los que se mueven. Ujú. Y la forma en la que se mueven es algo que se le conoce como run and tumble. Ujú. Entonces, el run and tumble significa, bueno, correr y tropezarse, porque en la forma en la que se mueven es la siguiente. Em, Empiezan en algún lugar y van a tratar de moverse en línea recta eh, una cierta distancia. A esta parte se le llama run, porque es como si estuvieran corriendo. Y luego en algún momento van a cambiar abruptamente su dirección de manera casi uniforme. Entonces, por ejemplo, van a hacer aquí, van a moverse para acá otro rato y luego van a volver a tropezarse y van a elegir otra dirección y así. Ajá, entonces van a hacer al final un movimiento como que así. Ujú. Ahora, la razón por la cual se mueven de esta forma es que aquí en donde tienen sus flagelos tienen un motor. Ajá, o sea, son proteínas, pero que son de verdad como un motor de un coche. O sea, hay algo que se llama estator, que siempre se queda así fijo, y otra cosa que se llama rotor, que rota en medio. Y esas proteínas tienen la misma forma que el rotor y estator que un coche. O sea, igual. Bueno, y entonces esto hace que roten y hagan el movimiento y se puedan desplazar, haciendo girar estas cosas. Em, pero estas cosas, el rotor y el estator, se mueven en una sola dirección, a menos de que no reciban una señal externa. Ajá. Entonces, estas cosas van a empezar a girar y si no reciben ninguna señal, van a invertir su rotación. Y entonces es cuando hace el tropiezo, como que se saca de onda la célula y entonces va a seguir caminando después en la dirección en la cual como que dejó de girar. Ajá. Bueno, y entonces por eso hace estas cosas. Y la razón por la cual, digamos, esa es la biología, es porque las células van a tratar de seguir señales. Ajá. Antes se creía que estas señales eran exclusivamente como de comida, como de alimentación. Entonces iban a tratar de ir al lugar donde había más concentración del químico del que se alimentaban, ¿no? O sea, azúcar. Em, pero ya después se descubrió que también es una señal social. Entonces ellas mismas producen una cosa y van a tratar de moverse en la dirección de esa cosa. Y, y se mueven preferencialmente en esa dirección justamente porque el motor va a estar recibiendo esa señal y mientras más señal reciba, menos probabilidad hay de que vaya a girar hacia el otro lado y vaya a hacer que se saque de onda. Ujú. Entonces, mientras más señal, más se va a tratar de mover en esa dirección. Y mientras menos señal, va a tropezarse más. Entonces, no, eso le va a impedir moverse en una dirección en la que no hay señal. Ujú. Bueno, ok. Y entonces, estas bacterias generalmente se cultivan en una caja de Petri que tiene algunos alimentos y cosas así. Y van a formar colonias. Ajá. Así, o sea, van a empezar a reunirse y van a formar ciertos patrones. Ajá. Ahora, aquí les tengo unas fotos de experimentos con estos patrones en las cajas de Petri. Ajá. Y entonces, como ven, estos patrones son muy, muy regulares. Ajá. O sea, no son cosas aleatorias, sino que sí tienen como una formación, ¿no? De cierta manera. Y lo que queremos hacer es estudiar por qué tienen esta forma, por qué tienen estos patrones, ¿no? Sí, sí, está bonito. Em,
Pero hay una cosa aquí que nos va a hacer la vida difícil y es que estos patrones no son estables. Ajá. Sino que esto, o sea, las células empiezan, o sea, porque las bacterias son células, ¿no? Empiezan homogéneamente distribuidas en la caja de Petri y también los nutrientes. Y a cierto tiempo esto va a empezar a hacer estos patrones. Y después de un rato, estos patrones desaparecen y vuelve a ser homogéneo todo. Ajá. Entonces, esto me dice que em, el estado de equilibrio homogéneo es estable. Y si es estable, pues no podemos hacer lo de los patrones de Turing, porque en los patrones de Turing necesitamos un estado que fuera inestable bajo perturbaciones con cierta longitud de onda. Pero aquí, pues obviamente son estables respecto a las longitudes de onda porque empezamos con estos patrones a cierto tiempo y después se deshacen. Entonces necesitamos otro método en el cual podamos nosotros estudiar estos patrones o predecir de cierta forma estos patrones, aun cuando el estado es estable respecto a todas las perturbaciones. Ujú. Bueno, entonces, en realidad vamos a tener dos tipos de modelos. Ajá. Aunque nos vamos a quedar con el más sencillo porque el complicado pues está muy complicado de modelos. Ujú. Entonces, el primer tipo de modelo es el modelo de crecimiento en un medio gelatinoso. Ujú. Entonces, esta cosa tiene gelatina y ahí va a empezar van a empezar a crecer las bacterias. Y esto es complicado porque se van a empezar a comer la gelatina. Entonces, la gelatina siempre va a decrecer. Y además se van a empezar a reproducir ahí porque no se pueden mover mucho, ¿no? Porque están en algo sólido y no pueden nadar bien. Entonces, los patrones se van a formar también porque hay nacimiento y muerte de estas bacterias en diferentes lugares. Y el segundo tipo de modelo es de crecimiento en un medio líquido. Ujú. En un medio líquido, entonces, em, les podemos estar poniendo comida todo el tiempo, tal que la comida no se esté acabando. Y además, como tienen mucha comida, no vamos a ver que haya nacimiento y muerte, sino que se quedan así, em, como están en condiciones ideales, pues no pasa nada, ¿no? Se quedan así como están y ya. Ujú. Entonces vamos a definir nuestros modelos y van a ver que uno es simplemente la simplificación de otro ya. Ajá. Entonces, vamos a empezar con el gelatinoso, que es el más general, y luego ya nos pasamos al más sencillo. Y lo que quiero que hagan ahorita es que me digan qué quiere decir, o sea, qué está modelando el modelo. Entonces, este modelo gelatinoso cuenta con tres ecuaciones diferenciales parciales. Ujú. Esto es la divergencia, el laplaciano, ajá, si no saben esta notación. Menos ay, mi tablet me está haciendo cosas rarísimas hoy. Yo no sé si ya como que está viejita. Pues no sé, tiene como 2 años. No debería. Pero bueno. Ok. Entonces, voy a escribir las tres ecuaciones y luego me dicen qué creen que quieren decir las ecuaciones. Nada más que me voy a tardar un poquito. Laplaciano. Ahorita te hago caso, Melissa. Déjame terminar de escribir y ahorita te digo. Ok. Y finalmente, parcial de este con respecto. Es que Melissa dice que le hables bonito a la tablet. Y me acordé de que Sí. luego las computadoras, impresoras, todo lo electrónico sienten Ay, sí, sí, sí es eso cierto. dicen, ¿no? Sí, sí es Cuando uno cierto. los regaña o algo.
Está Ah, molesto. son bien especiales, O sí. está estresado uno y así no, no funciona, Ay, ¿no? ay, sí, sí, la verdad, sí. Ay, bueno, le voy a hablar bonito, pues. Bueno, entonces miren, N va a ser la densidad de mis bacterias, ¿ok? Luego C va a ser la concentración del quimio atractante, o sea, de la cosa esta que ellas mismas despiden para poder reunirse. Ujú. Y S va a ser algo que se le llama, ay, ¿cómo se llama? Un, ay, se me va el nombre. Estimulante. Ajá, estimulante. Entonces hace que crezcan más, pues. Lo único que hace. Es un químico que hace que crezcan más. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, esto de la quimiotaxis y de la difusión y no sé qué. Entonces, quiero que me digan primero por qué la ecuación de la densidad de bacterias se ve así. O sea, ¿qué modela cada uno de estos términos? A ver, empecemos por este de aquí. ¿Qué es este término? Laplaciano. Ujú, difusión. Muy bien. Necesitamos difusión porque recuerden que se están moviendo medio aleatoriamente por este mecanismo. Entonces esto hace que no siempre que a veces tengan una dirección de movimiento pues, aleatoria. Ok, después este término, ¿qué es? Este que está aquí. Fíjense que esto lo puedo ver como gradiente de una función que depende de C por el gradiente de C. Quimiotaxis. Muy bien. Ujú. Entonces esto me está diciendo la preferencia que tiene la bacteria de moverse en la dirección del gradiente del quimio atractante. Ujú. Y finalmente esto, para esto fíjense que hay n por una constante menos n. Esto ya lo vimos como 3 veces. N por una constante menos n, ¿no? Ay, no. Tienen que repasar más, porque lo vimos 3 veces. Es la ecuación logística. Ajá, Sí. la ecuación logística. Entonces esto dice que si tengo poquitas, entonces esto crece linealmente, ¿no? Pero si hay muchas, pues esto se hace negativo y decrece. Ajá. Entonces esto simplemente me dice que están creciendo las bacterias, están multiplicando, pero de manera logística. Ahora recuerden que esta constante me decía hasta cuál era el nivel tope hasta el cual iban a crecer, como el ideal. Y fíjense que el ideal depende del estimulante, porque les dije que el estimulante es este químico que hace que crezcan más, ¿no? Entonces por eso depende del estimulante. Ahora, ¿por qué tiene esto esta forma? Pues recuerden que es como la ecuación de Michaelis-Menten, que también ya vimos, con el término cuadrático para que sea una respuesta sigmoidal, que también ya vimos, para que crezca muy lenta, crezca muy lentamente y después, cuando hay mucho, ya se sature rápido. Ujú. Para que sea como un escalón, pues. Ajá, esto. Bueno, entonces aquí, pues otra vez tenemos difusión, porque es el mismo término de arriba, pero con otra constante. Luego, esta parte de aquí, ¿qué me está diciendo?
Sí, tenemos aquí que esto es cómo crece C. Bueno, pues si se fijan, es emisión de C, sí. Y si se fijan, también tiene esta forma de Michaelis-Menten sigmoidal. Entonces simplemente está diciendo que va a haber una velocidad máxima con la cual las bacterias están produciendo el quimiotractante. Ajá, entonces no lo pueden producir a lo loco, sino hasta cierto límite, ¿no? Biológico. Entonces aquí hay emisión como moderada, ¿no? Del quimiotractante. Y aquí, ¿esto qué es? También ya lo vimos un montón en los otros modelos. Degradación. Ajá. Como tiene signo menos, quiere decir que, que está disminuyendo. Y como depende de n, eso quiere decir que nuestras bacterias son las que están haciendo que baje. Ajá, entonces lo absorben, pues, lo están comiendo. Bueno, aquí otra vez tenemos difusión. Y aquí igual se están comiendo el estimulante nuestras bacterias y por eso aquí hay una N. Ajá, porque se las están comiendo. Es igual, tenemos aquí una degradación. Bueno, ok, entonces ese es el modelo cuando estamos en un medio gelatinoso, ¿no? Donde no se pueden mover bien. Y entonces es importante la muerte y nacimiento de las bacterias para crear los patrones. Y dijimos que en un medio líquido no importa porque están en condiciones ideales, nunca se acaban la comida, etcétera, ¿no? Entonces, en el modelo líquido va a ser lo mismo, pero más simple. Entonces vamos a tener parcial de n con respecto de t igual a dn laplaciano de n menos gradiente de K1n entre K2 más C al cuadrado, gradiente de C, y parcial de C con respecto de T igual a dC, segunda derivada de C, más K5 SN cuadrada entre K6 más N cuadrada, con S constante. Ajá, entonces ya no tenemos una ecuación para S porque nada más es una constante. Ujú. Entonces fíjense que lo que hice fue eliminar la ecuación de S y decir S constante. Em, ya no voy a tener degradación del quimio atractante, ajá, porque ya no estoy viendo, ya se está, ¿cómo se dice? Diluyendo, ajá. Entonces no hay tiempo para que se lo coman. Ujú. Y ya no hay este crecimiento, ajá, porque ya no se están dividiendo en el agua. Y eso es todo. Ajá. Entonces es un modelo mucho más simple y también en eso medio líquido se ven estos patrones. ¿Ok? Entonces, tenemos un montón de parámetros, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 parámetros. Ajá. Y pues no, ajá, son demasiados. Ahora, fíjense en una cosa importante acerca de cómo se comporta nuestro modelo. Ujú. Yo quiero fijarme en cuáles son las soluciones de equilibrio. Entonces, las soluciones de equilibrio más fáciles de analizar son las homogéneas, que no dependen ni del espacio ni del tiempo. Entonces, fíjense que si n es constante, entonces esto es cero, esto es cero, esto debería ser cero para que sea una solución de equilibrio. Y aquí voy a tener una derivada de n que va a ser cero y luego un laplaciano de c. Ajá. Pero si ahora supongo que c también es constante, entonces el laplaciano de c también es cero. Entonces, todo esto es cero si n y c son constantes. Ahora, n puede ser cualquier constante.
Ajá, no tiene que ser em, nada en específico. Em, Ahora, si C es constante, esta derivada es cero, esta es derivada de cero, y necesitamos que esto sea cero, ¿no? Entonces, aquí la única forma en la cual nosotros podríamos que hacer cero es que n sea cero. Ajá. Entonces, pues en realidad no hay una solución de equilibrio de este modelo, a menos de que no haya, em, ¿cómo se dice? Bacterias. Porque si hay bacterias, estas van a estar produciendo todo el tiempo al quimiotractante. Entonces, pues es problemático. No podemos hacer un análisis de estabilidad si no tenemos un punto de equilibrio. Ujú. O sea, el cero es un punto de equilibrio, pero a fuerzas es inestable, ¿no? Porque si pongo una bacteria, esta bacteria se va a empezar a reproducir y va a empezar a producir esto, entonces es inestable. Y para hacer el análisis de Turing necesitamos un equilibrio estable bajo una ecuación diferencial ordinaria. Y esto no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues dijimos que teníamos 7, ¿no? 2, 4, 6, 7, no, 8. 8 parámetros. Entonces, primero necesitamos simplificar nuestra, nuestro modelo teniendo menos em, parámetros y algo más simple. Entonces, lo voy a hacer en una dimensión y en una dimensión el gradiente se va a convertir en la derivada con respecto de x y el laplaciano se va a convertir en la segunda derivada con respecto a x. Entonces, en una dimensión lo vamos a hacer. Ahora, voy a hacer, bueno, no voy a hacer el análisis dimensional porque es un montón. Em, pero lo que sí voy a hacer es que voy a hacer a todos mis parámetros no dimensionales. Ajá. Entonces, ¿qué unidades tengo? Pues tengo n, que son eh, bacterias por unidad de longitud, porque estoy en una dimensión. C va a ser, las unidades de C son, bueno, sí, gramos entre longitud también, porque estamos en una dimensión. Y tenemos el tiempo, ¿no? Que tiene unidades de tiempo. Ujú. Ahora podríamos ponernos a hacer todo el análisis dimensional, pero pues en realidad es sencillo. Solamente tenemos que hacer lo de siempre, que es ver cuáles son las unidades de un lado. Esas unidades tienen que ser las unidades de todos los términos del otro, etcétera. Entonces no lo vamos a hacer porque está, o sea, es un montón. Tenemos un montón de constantes y así. Y nada más les voy a dar la respuesta. Entonces, fíjense que no tengo nada que tenga unidades de bacteria más que n. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner una variable no dimensional u, que va a ser n entre n0, donde n0 es el número de bacterias inicial, o sea, el tiempo igual a cero. Ajá. Puedo usar esa constante también para hacer algo no dimensional. Luego, v va a ser la concentración no dimensional. Y la concentración no dimensional la voy a hacer con K2, porque fíjense que aquí tengo un K2 más E, y para que se puedan sumar esas dos cantidades deben tener la misma unidad, entonces es obvio que es igual. Ajá. Luego voy a poner una W que va a ser S entre S0, donde S es el estimulante y S0 es el estimulante inicial. Ajá. Ahora fíjense que esta va a ser igual a 1 porque dije que S era constante. Entonces, S es igual a S0. Entonces, esta W es en realidad 1. No la tengo que escribir porque es un 1. Luego voy a tener una T estrella que voy a definir como K5 S0 por T entre K2. Lo cual quiere decir que esto debe tener unidades de 1 entre el tiempo para que se me cancelen las unidades. K2 tenía unidades de concentración
K5 aparece aquí. Ajá. Y K5, como tiene que ser igual a esto, tiene que tener unidades de concentración también. Entre tiempo, entre S, porque está multiplicando a S. Por eso se multiplica por ese ser. Luego, la distancia también la vamos a hacer no dimensional. K5 S0 entre DC K2 a la 1 medio por X. ¿Ok? Entonces, esto debe tener unidades de 1 entre distancia para que se cancelen. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? K5 tiene unidades de concentración entre S0 por tiempo. Entonces se cancelan las unidades de S0. Me quedan concentración entre tiempo. Esto tiene unidades de concentración, entonces se va la concentración. Y luego DC tiene unidades de longitud al cuadrado entre tiempo. Con las unidades de tiempo esta se va. Me queda longitud al cuadrado a la 1 medio es longitud. Entonces, pues sí está bien, ¿no? Luego voy a definir el parámetro D, que es dn entre dc. Y como las coeficientes de difusión tienen las mismas unidades, pues es obvio que esto ya no tiene unidades. Luego alfa va a ser K1 entre DC K2. ¿Ok? Entonces DC tiene unidades de longitud entre tiempo, K2 de longitud cuadrada entre tiempo, K2 tiene unidades de, ¿qué era? De concentración y K1, K1 aparece aquí. Esto está un poco complicado, pero K1, em, o sea, todo este término tiene que tener unidades de bacterias entre tiempo. Entonces, K1 ya no tiene que tener unidades de bacterias porque está aquí. Tiene que tener unidades de concentración al cuadrado para irse con esto. Entonces, no, de concentración porque aquí ya tiene concentración. Entonces, concentración con K2 se va. Em, y todo esto tiene unidades de 1 entre longitud al cuadrado porque tengo dos derivadas. Y eso se va con el DC. Ujú. Y ya, y la unidad de tiempo la tiene porque aquí hay un entretiempo. Y ya. Y finalmente, otro constante no dimensional que va a ser mu. Y mu va a ser K6 entre N0 al cuadrado. Entonces, K6 debe tener unidades de número de bacterias al cuadrado porque está sumando. Entonces lo divido entre el número de bacterias al cuadrado y eso ya no tiene unidades. Ok, entonces ya tengo todas estas cosas no dimensionales. Ustedes, si quieren y tienen tiempo, pueden hacer, ¿cómo se dice? Sustituir todas estas en nuestras dos ecuaciones, pero pues no es muy interesante. Entonces nada, les voy a poner la respuesta. Nos queda con esto. Parcial de u con respecto de t igual a d, segunda derivada de u con respecto de x, menos alfa parcial con respecto de x, de u entre 1 más b al cuadrado, por la parcial de b con respecto de x, parcial de b con respecto de t, es igual a la segunda parcial de b con respecto de x, más w, pero w es 1, u cuadrada entre mu más. Ajá, entonces teníamos 8 parámetros y ahora solo tenemos 1, 2, 3. Entonces esto ya está muchísimo más sencillo de hacer. No excesivamente sencillo, pero al menos sencillo. Bueno, entonces ahora sí. O sea, esto nada más es escribir las ecuaciones. Entonces no hemos hecho casi nada. Ujú. Ahora tenemos que ver em, qué es lo que, o cómo analizamos esto. Bueno, vamos a suponer, mis condiciones iniciales van a ser las siguientes. Entonces, dijimos que n al tiempo cero es n0. Eso lo tenía aquí. Ujú. Ahora voy a suponer que pongo a mis bacterias en un cultivo que está completamente limpio. Eso quiere decir
que nada más tiene como lo que necesitan para vivir, pero no tiene el quimiotractante, no tiene nada de esto. Ajá, porque pues ellas son los que lo producen, no nosotros, ¿no? Entonces voy a decir que C al tiempo cero es cero, ¿ok? Pero ahora tengo U y tengo V, ¿no? No N y C. Entonces vamos a recordar U em, es N entre N cero. Entonces U en cero es N en cero entre N cero, pero N en cero es N cero. Entonces esto es uno. Entonces U en cero debe valer uno. Ahora V en cero es C en cero dividido entre K2. Es esto que está acá. Y dije que en C en cero es cero. Entonces esto es cero. Ajá. Entonces mis condiciones iniciales son U en cero igual a uno y V en cero igual a cero. Ok, esas van a ser mis condiciones iniciales. Ahora, nosotros dijimos que la solución, que no había punto de equilibrio, ¿no? Entonces, no puedo hacer un análisis de estabilidad lineal nada más así. Tengo que hacer algo un poquito más complicado. Ujú. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a suponer que empiezo con todo uniformemente distribuido, eh, pero como que hay ciertas perturbaciones, ¿no? O sea, imagínense, cuando yo hago el experimento y pongo mis bacterias en mi caja de Petri, yo puedo querer hacerlo muy uniforme, pero pues no soy perfecto, ¿no? No soy una máquina. Entonces, hay cierta irregularidad en cómo lo hago en el espacio. Pero voy a suponer que estas irregularidades son súper chiquitas. Ujú. Y también voy a suponer que al principio no hay casi V, pero hay ciertos errores que hacen que en algunos lugares haya un poquito de V. ¿Ok? Bueno, entonces, como voy a empezar con una condición casi homogénea, entonces fíjense, si U es casi homogénea, esta derivada se hace cero. Luego, em, voy a tener que V empieza como cero, entonces esto también es cero. Entonces, para U casi todo es cero, pero U es casi uno al principio, ¿no? Dijimos, porque es constante. Entonces, lo que voy a decir, o mi ansatz, va a ser el siguiente, o mi aproximación, más bien. Voy a decir que la solución UXT es casi uno, que es mi condición inicial, más una pequeña perturbación con una función del tiempo, porque está cambiando en el tiempo, por... esperen. Antes de esto, esperen, perdón, me faltó algo. Este, además de condiciones iniciales, necesito condiciones de frontera. Estamos en ecuaciones diferenciales parciales. Ok, condiciones de frontera. Ahora estoy en una caja de Petri, entonces no se pueden salir las bacterias de ahí. Ajá, porque está en una caja. Entonces, mis condiciones de frontera van a ser condiciones de Neumann. Ajá. Esto quiere decir que la parcial de U con respecto de X en las fronteras debe ser cero, igual que la parcial de V con respecto de X en las fronteras, porque no se puede salir. Esas son las condiciones de Neumann con dos Ns. Ajá. Bueno, ahora sí, perdón. Entonces, mi ansatz va a ser U es X de T 1, que es la condición inicial, más epsilon, más una función que depende de T, por em, una suma desde K igual a cero hasta infinito, de algo que me va a modelar esas pequeñas perturbaciones. Y sabemos que la base de Fourier puede generar todas las funciones, ¿no? Entonces, pues voy a usar la base de Fourier. Coseno de kx. Ujú.
Ahora, ¿por qué coseno de kx? Porque fíjense que coseno en cero, la derivada de coseno en cero es 1. No, la derivada de coseno en cero es 0, porque la derivada de coseno es menos el seno, menos seno en cero es 0. Ajá. Y también debe cumplir con esta condición, bueno, en las dos fronteras, ¿no? Entonces en cero y en L debe ser 0, ¿no? Entonces K debe tener cierta forma para poder ser que la derivada sea 0 también. Entonces, si nos fijamos en el coseno, ¿cómo se ve? Bueno, coseno de X, vamos a poner. Ok, el coseno se ve de esta forma. Oye, perdón. Entonces, fíjense que la derivada es 0 aquí, aquí y también aquí. En esos 3 puntos la derivada es 0. Entonces, fíjense que debe ser múltiplo de pi, la x, para que sea 0 la derivada y pueda cumplir con las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, para cumplir con la frontera, K debe ser un múltiplo de pi. Bueno, K por X debe ser un múltiplo de pi. Entonces, esto quiero que sea n pi cuando X es igual a L. Entonces, ok, entonces ya fíjense que coseno en 0 va a ser 1 y va a tener derivada 0. Y luego coseno de kx en L va a ser L por n pi entre L. L se va a ir y me va a quedar n pi. Y entonces voy a estar en todos estos mínimos y máximos. Entonces va a cumplir con las condiciones de frontera. Ok, pero bueno, pues k depende de n y por eso puede ir desde 0 hasta infinito. Ok, no importa. Bueno, ahora vamos a decir que f en 0 va a ser 1. Ajá. ¿Por qué quiero que f en 0 sea 1? Para que cuando t es 0, sea, la solución sea 1 más una muy pequeña perturbación. Ajá. Que existe en el espacio. ¿Por qué pequeña? Porque voy a decir que epsilon va a ser muchísimo menor a 1. Ujú. De la misma forma, V, que es el quimio atractante, la voy a escribir como, y ahora fíjense, aquí esto es muy importante. ¿Cómo voy a escribir a V? Entonces, si U es 1, esto es 0 y esto es 0, todo esto es 0. Ajá, entonces no importa. Pero fíjense en la ecuación de V. Si U es 1, entonces tengo 1 entre mu más 1. La derivada de V con respecto a X. Pero dijimos que empezamos con V igual a 0 en todos lados. Entonces esto es 0. Entonces, en la condición inicial, V tiene que cumplir con esta ecuación. Derivada de B con respecto de T es 1 entre mu más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la solución em, a esa cosa? Pues es simplemente 1 entre mu más 1 por T, porque es una constante. Ujú. Entonces, bueno, más una constante de integración, pero eso no nos importa. Entonces, esto va a ser 1 entre mu más 1 por T, porque es la solución a la ecuación con U igual a 1, más, otra vez, la misma epsilon por otra función de T y otra vez por la suma desde k igual a 0 hasta infinito del coseno de kx. Y aquí vamos a pedirle que g en 0 sea 0, porque dijimos que empezamos sin nada, 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 nada de b. Y porque las bacterias son las que producen AC. Entonces quiero que todo sea 0, exactamente 0 en 0. Entonces, si t es igual a 0, este es 0. Y quiero que esto también sea 0 porque no hay nada. Uf, bueno, pues entonces voy a estar siempre usando esta suposición.
Estas dos suposiciones, que esas son las soluciones. Ahora, para no estar cargando con suma desde k igual a 0 hasta infinito, bla, 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 voy a decir que c de kx es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito del coseno de kx. Y ya. Ajá. Nada más para recordar que depende de k y depende de x. Y ya, y no estar escribiendo tanta cosa. Es nada más notación. Bueno, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer, que es, yo creo que lo último que vamos a hacer aquí, si no no nos va a dar tiempo, es que yo quiero aproximar a esta ecuación por una ecuación diferencial ordinaria, bueno, por un par de ecuaciones diferenciales, no de hecho por una ecuación diferencial ordinaria, en lugar de una parcial, usando estas cosas. Ujú. Entonces, aquí está más o menos fácil, pero aquí está súper difícil. Entonces vamos a hacer, voy a llamarle a esta ecuación 1 y ecuación 2, a esto ecuación 3 y esta ecuación 4. Y entonces vamos a usar 3 y 4 para aproximar a 1 y 2 hasta orden lineal en epsilon. Ajá, o sea, lo único que me importa es ver qué pasa con el espacio. Ujú. Entonces, quiero ver qué pasa para epsilon chiquitas hasta lineal en epsilon. Bueno, entonces, como les digo, empiezo con 2, porque es la más fácil. La otra está más complicada. Entonces, vamos a ver, esta es la ecuación 2. Vamos a copiarla. Ok. Y voy a usar 3 y 4. Entonces, vamos a sustituir, ¿les parece? Entonces, derivada de b con respecto de t es 1 entre mu más 1. Luego, esto es una constante con respecto de t, esto es una constante y esto sí es una función de t, entonces me va a quedar más g' de t por epsilon por esta suma que dije que le voy a llamar c de kx. Ok. Del lado izquierdo. Y del lado derecho, segunda derivada de b con respecto de x. Esto no depende de x, esto no depende de x, esto es lo que sí depende de x. Primera derivada de coseno de kx es menos k por el seno de kx, ¿no? La primera. Luego la segunda es menos k por la derivada del seno de kx y la derivada del seno es el coseno por una k que me va a salir de aquí. Va a ser menos k cuadrada coseno de kx. Entonces esto es igual a, dijimos que la derivada de esto es 0 con respecto de x. Entonces me queda menos k cuadrada epsilon g de t por c de kx. ¿Ok? Y ahora más, y aquí viene lo feo, pues tengo aquí u cuadrada entre mu más u cuadrada. Y entonces tengo un montón de cosas que dependen de epsilon. Pero dije hasta orden lineal en epsilon. Entonces, a esta cosa que tengo aquí, la puedo denotar como, ¿qué variable les gusta? Como y. Y que depende de epsilon. Ujú, porque u depende de epsilon. ¿No? Aquí. Y aquí tengo la u. Entonces, es una función de epsilon. Entonces, lo que voy a hacer es expandir en series de Taylor esa y hasta orden lineal en epsilon. Ujú. Entonces, y de epsilon es más o menos y en 0 más epsilon por la derivada de y con respecto de epsilon evaluada en epsilon igual a 0. Más términos de orden mayor, pero esos ya no me importan, ¿no? Entonces, ¿quién es y en 0? Bueno, primero vamos a fijarnos quién es u en epsilon igual a 0. Entonces, u en epsilon igual a 0 es simplemente 1. Entonces tengo 1 entre mu más
1. Entonces esto es 1 entre mu más 1 más epsilon. Y ahora sí, esto es donde tuerce la puerca el rabo, ¿no? Entonces, voy a tener bueno, que ya hice estas cuentas, pero bueno. 2u por mu más u cuadrada por la derivada de u con respecto de epsilon menos la derivada de lo de abajo es otra vez 2u, derivada de u con respecto de epsilon por lo de arriba, u cuadrada, entre mu más u cuadrada al cuadrado. Y todo esto evaluado en epsilon igual a cero. Está canijo, ¿no? Bueno, afortunadamente ya dijimos que u en epsilon igual a cero es 1. Aquí, ¿no? Y luego, si yo derivo con respecto a epsilon, esto, entonces voy a tener 1 más f por coseno de acá, ¿no? Entonces, déjenme ver. Ay, estas cuentas ya las había hecho y se me olvidan. Es 1 entre mu más 1 más epsilon. Y entonces aquí tengo 2. U en epsilon igual a 0 es 1. Por mu más 1, pero un mu más 1 se me va con un mu más 1 aquí. Ok. Luego, parcial de u con respecto de epsilon es simplemente f de t por por la suma de cosenos. Entonces, f de t por la suma de los cosenos, que le llamo c de kx. Ok, ese es el primer término. Y ahora, 2u, ok, 2u cúbica, ¿no? Pero u en 0 es 1, entonces 1. Por la derivada de u con respecto de epsilon, que es f de t, c kx, em, entre mu más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto al final es 1 entre mu más 1 más epsilon y tengo, en todos lados tengo 2, tengo f y tengo c. Entonces eso lo puedo factorizar. Ok. Y lo que tengo adentro es 1 entre mu más 1 menos 2, no, menos 1, porque el 2 lo saqué, entre mu más 1 al cuadrado. Ok, entonces esto es 1 entre mu más 1 más 2 epsilon f de t c kx por, y ahora, esto es mu más 1 entre mu más 1 al cuadrado menos 1 entre mu más 1 al cuadrado. Solo multipliqué arriba y abajo por mu más 1 en el primer término. Entonces vemos que se me va el 1 y el menos 1, ¿no? Entonces me queda 1 entre mu más 1 más 2 epsilon f c por mu entre mu más 1 al cuadrado. Ok, ¿y esto qué era? Y epsilon, hasta primer orden en epsilon. Ok, entonces sustituyendo en la ecuación que tenía antes, que era esta, que está en negrito, vamos a sustituirlo. Am, Sustituyendo en esta ecuación y recordando que y epsilon es la aproximación de este término aquí, tengo 1 entre mu más 1 más g' de t epsilon c kx igual a menos k cuadrada epsilon g de t c kx más 1 entre mu más 1, que es el primer término de y epsilon, más 2 epsilon
f de t, ckx, c, ay, ckx por mu entre mu más 1 al cuadrado. Ok, uf. Entonces, fíjense que de un lado tengo mu más 1 y del otro lado tengo 1 entre mu más 1, entonces esas cosas se me van. Ahora, si ya no tengo ese 1 entre mu más 1, fíjense que todo tiene epsilon c, epsilon c, epsilon c. Entonces también puedo eliminar el epsilon c en todos lados, ¿no? Me queda g' de t igual a menos k cuadrada g de t más 2f de t por mu entre mu más 1 al cuadrado. Entonces, esta es la aproximación de la segunda ecuación hasta primer orden en epsilon, porque dijimos que epsilon es súper chiquito, entonces, pues no importa tanto, ¿no? Importa, pero no importa tanto. Entonces, esta es la ecuación 5. Y bueno, como les dije, la ecuación 1 está súper difícil. Entonces, esa la vamos a dejar porque además ya faltan un minuto para acabar. Pero bueno, eso es todo. Y van a ser un montón de algebritas, sí. ¿Sí se entendió? Sí, pero son muchas ecuaciones ya. Sí, ya sé, son un montón. Pero justamente eso sale porque no podemos hacer lo de la estabilidad de Turing, ¿no? Entonces,